venís llevando? ¿Dónde estás? Que soy el único que lo sabe. Estoy en Rosario. Yo soy de acá, digamos. Eh, sí, pasé por varias etapas. A mí estar encerrado y eso mucho no me jode. Poco estaba acostumbrado, es mi manera de vivir. Estoy bastante tiempo, por lo menos cuando vivía en Buenos Aires solo. Bueno, el tema es todo lo que está pasando afuera, la incertidumbre de cómo va a quedar, si se va a abrir alguna ventana positiva de todo esto para que mejoremos. En lo particular, el tema del fútbol te deja medio como ganas de nada. En mi posición, viste, dudo de seguir o no, y bueno, varios temas que se van a ir resolviendo a medida que las cosas avancen. Acá en Rosario está todo más tranquilo, hay pocos casos, pero bueno, estoy haciendo una cuarentena obligatoria porque fui a hacer la mudanza a Buenos Aires y nada, tengo que cumplir con eso, pero la voy llevando bastante bien. Tuve momentos un poco más complejos al principio, pero ahora que más o menos me acomodé y la estoy llevando bastante bien. Bueno, y para saber en general, y para que las pibas se entiendan, quería que nos cuentes más o menos cómo es tu vida antes de que aparezca la escritura. Es decir, nosotros te convocamos más por esa parte, pero para que las pibas sepan con quién estamos hablando, cómo es lo anterior a eso. Eh, bueno, siempre tuve no siempre, pero cuando terminé la secundaria empecé a estar, digamos, en un plantel más profesional. No sé por qué fue el momento que empecé a leer, digamos, antes no leía. Y empecé a tener una relación con la literatura y con los libros, eh, que bueno, yo la denomino como medio... o sea, no me veo sin esa relación, sin esa compañía. Pero jamás me imaginaba que podía llegar a escribir, lo veía como muy académico, tenía como, no sé, pensaba que los escritores eran toda gente culta, bueno, que había estudiado letras y nada, hasta que me empecé a dar cuenta que tenía muchas ganas de hacerlo, aunque me seguía sancionando, y por suerte tenía el otro canal mío que es el dibujo. Yo lo que siempre hice fue dibujar desde chiquito. Aunque también lo dejé de lado cuando empecé a jugar en primera, porque medio que me habían enseñado que tenía que dedicarme solo al fútbol y me costaba como mezclar los mundos, los mantenía paralelo, me daba vergüenza contar que dibujaba, eh, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, en el fútbol está un poco mal visto y bueno, tuve que pelear un poco con eso en el sentido simbólico, en darme cuenta que era una estupidez, porque yo también obviamente creía en eso. Y hasta que me pasaron un par de cosas en mi vida que me dejaron así medio tecleando y no me quedó otra que escribir, digamos, no tenía otra elección. Yo lo siento así, era como lo único era como la forma que me había nacido para alargar cosas y empecé el taller con Gabriela, Cabezón Cámara, que la conocí en un programa de radio que yo hacía con Leo Di Lorenzo, donde invitábamos a escritores y a escritoras, y me acuerdo que esa vez yo le había dicho que quería escribir, pero que no sabía poner acentos, que hacía 10 años que no agarraba un... Y bueno, me dijo que era una estupidez y que vaya. Y no fui, pero al tiempo cuando me pasó esto que me surgió esa necesidad, nada, empecé a ir al taller y empecé a escribir mal, eh, pero escribía. Y la misma práctica te va haciendo leer de otra manera, te va metiendo
en una forma de creación que es muy particular, que es como poner todo el tiempo la cabeza en modo escritor, como observar mucho para canalizarlo después ahí con el lenguaje, y bueno, y ahora estoy así escribiendo, como en un momento me acerqué a los libros y no lo pude largar más, ahora siento que tampoco puedo dejar de escribir nunca, así que un poco, me hice un poco cargo de eso que quería hacer y saqué los prejuicios y acá estoy. Hola Vicky, hola Belu, hola Lau, hola las que se suman. Manu, ¿vos me escuchás? Sí, sí, ahora sí, no sé si ustedes me escuchan. Bárbaro. Última pregunta que te hago, Nacho, y ya la dejo a Manu, que era la idea. Vale. Si te escuchamos, por lo que nos das en esta última respuesta, no te dedicas al fútbol, no sos futbolista. Es decir, entiendo que es lo que te consume quizás más tiempo y no lo mencionás prácticamente. No, lo que pasa es que cuando me liberé de decir que era jugador de fútbol, en un sentido creo que me abrí como una puerta para poder ser un montón de otras cosas. Me parece que esto de eh, cuando te meten en un frasco y te enseñan a hacer de una manera, te dejan bastante quieto, y bueno, yo decidí como empezar a tener una vida un poco más movida y liberarme de esa etiqueta. Tengo muchísimos compañeros que me dicen que no parezco jugador de fútbol. Yo me siento jugador de fútbol, aunque renegué mucho de eso también. Y bueno, es una parte mía que también hace a la escritura, a la pintura. Para mí juego de la misma manera que escribo, digamos, es como que todo va por el mismo lado y todo es solidario y todo me alimenta, digamos. Entonces, el fútbol me alimenta para la escritura me alimenta para el fútbol, y cuando pude darme cuenta de eso, creo que empecé a transitar por lo menos mi profesión eh, laboral, que es el fútbol en este momento, de una manera mucho más genuina y conforme con lo que yo pensaba. Así que sí, no, por ahí no estoy en el estereotipo de jugador de fútbol, pero creo que hay un montón de maneras de ser jugador de fútbol, y a mí me interesa un poco eso dentro del ambiente. Manu, ¿querés seguir vos? Dale, igual ahí vi que la otra mano tenía una pregunta también. Puso ahí en el chat, ¿no? Sí, pero dale, la pregunta esta la tengo, no me la voy a olvidar. Sí, bueno, como quieras, ¿eh? Igual la idea era, antes que nada y antes de empezar y seguir la charla, poder escuchar un poco de lo que escribís. Vimos que estuviste escribiendo en la cuarentena, no sé si ya lo charlaron mientras no me podía unir, pero la idea era que nos puedas leer lo que estuviste escribiendo en cuarentena. Nico, no sé si vos podés compartir pantalla, si lo tenés a Sí, mano. yo lo comparto cuando me digas. Dale, Ignacio, ¿vos estás? Como para... ¿Sí? ¿Quieren Yo que te lo, lea lo que salió en tiempo argentino? sí, yo te lo comparto Sí. si vos lo podés leer directamente Mirá, ahí va. Dale, a ver. ¿Lo vemos todas ahí? Ahí está. Bueno, Sí, esto surgió de una nota que me hizo Ale Wall para Tiempo, y en la última pregunta me puso una consigna que era cómo empezaría una frase con esto que estaba pasando, cómo empezaría un texto, cuál sería la frase con que empezaría un texto en el medio de la cuarentena. Y bueno, y me empecé la primera frase y continuó, y bueno, se lo mandé y decidió publicarlo. Así que se llama El cielo que nos corresponde, y a ver, porque no lo puedo bajar. Yo lo bajo, no te preocupes. Ah, ¿lo manejás vos? Sí, 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 no te da drama. Perfecto, no sabía. Bueno, el cielo que nos corresponde. ¿Qué hora es? La vecina está lavando el patio. Es la tercera vez en la noche y no sé cuántas veces lo hizo en el día. No puedo concentrarme. Bajo el libre suspiro. El balde raspa, el agua corre. La enredadera separa los patios. Es lo único que veo por la ventana de la cocina.
La luna no tiene suficiente fuerza para iluminar. Tengo la ropa húmeda, la piel pegajosa. Me tendría que haber bañado apenas terminé la rutina, mandó el profe. Sobre la mesa están los platos sucios. Los levanto. La casa está prácticamente a oscuras. Vera está en el sillón. No se puede dormir. Vamos a jugar, papi. Vera vive en Rosario, yo en Buenos Aires. Estamos juntos en cuarentena. No sé cómo explicarle que si es la tercera vez que la vecina baldea el patio en la noche debe ser tarde. Internet no anda, se traba. Y cable no tenemos. Cable no tenemos. Julia lee bajo el velador. Una explosión amarilla llega desde la pieza. Dale, papi, ¿jugamos? Y sí, Beri, ¿por qué no? Vamos a jugar. La luz del patio está quemada. Pruebo varias veces con el interruptor. No es grande el patio. Tiene 4 metros de ancho por 7 de largo. Los objetos parecen flotar en las sombras. Sobre las baldosas. Los objetos parecen flotar en las sombras sobre las baldosas. Por todos los laterales las plantas rebalsan. También son manchas negras. Encuentro la pelota bajo el jazmín. No entiendo qué hace una pelota en lo de Julia, el cuello operado, húmeda, pero por suerte inflada. ¿Qué hora es a todo esto? Busco arriba del pedazo del cielo que nos corresponde, pero un tanque de agua me lo tapa. Una estrella asoma como jugando a las escondidas. No sé si es intrépida o está perdida, pero brilla. Corro en la mesa, algunas macetas. Vera se está sacando el pijama de unicornios. Le gusta presentarse de manera formal a nuestros encuentros. Botines, camiseta, todo. Empieza el partido. Ella patea, yo pateo. Un pedazo de planta huele y Vera quiere que juguemos brusco, más brusco. Le gusta que le haga fules, que le tire la camiseta, que nos caigamos juntos. Tiene 6 años. Patea con la derecha y pienso que le sería fácil aprender ahora que es chiquita a patear con la zurda, pero no digo nada, que aprenda después, si ella quiere. Me da un pelotazo en los huevos y se ríe. Sus dientes y ojos brillan en la noche. Se te va a escapar los pollitos, me dice y se ríe más fuerte. Y yo no me quedo atrás, y nuestras risas suenan en la ciudad como perro vagabundo. Yo pateo, ella patea, otras hojas vuelan junto con una maceta. Vera cruza el dedo índice en su boca, le digo ok y me callo. Hacemos caras raras, cómplices, escondemos las hojas rotas para que Julia no se dé cuenta. Seguimos el partido, pateo con zurda, le pego mal y pum, se la doy en la cara. Vera llora y no quiere jugar más. Me mira con bronca, me dice que no pertenece al fútbol. Sus compañeras no se la pasan, la dejo desahogarse. Yo en un rato y cuando para le digo que fue 2 veces nada más a fútbol. Ya te la van a pasar cuando vuelvan los entrenamientos. No pertenezco, jamás voy a pertenecer. Y llora de nuevo. Nunca voy a jugar como vos, me dice. Yo callo. Ahora se sentó en el piso apretando su rodilla contra el pecho y sigue. Extraña a su mamá, a sus abuelos, a sus amigas de la escuela, a su monopatín, a Willy, que era mi perro, y aunque ella nunca lo conoció, sabe que dormíamos juntos cuando yo tenía su edad. ¿Por qué se tuvo que morir Willy?, me pregunta. Y yo también me lo preguntaba. Hasta que fui grande me hice esa pregunta. Pero no digo nada porque yo también extraño a Willy. La vecina tira otro baldazo, con bronca. Parece, el secador vuela contra el piso, también refunfuña. Refunfuña, enojada, no la veo, pero la imagino, debe estar molesta por nuestro ruido, no sé cómo se llama, vive sola, prende y apaga la luz del patio, como pidiendo SOS. Vera se pone de pie y me mira, tiene los ojos brillosos, se acomoda el pelo con decisión. Dice, ¿podemos jugar un rato más? Le paso la pelota y la para con la suela, lo duermo un rato ahí, parece olvidarse de todo y se prepara para patearme. Toma carrera, yo me agacho y abro los brazos, estamos a 3 metros. Mi arco es una silla y la bici pinchada. Antes de arrancar me hace un gesto con la mano, para que espere, y me pregunta, pa, ¿cuándo te vas a quedar a vivir acá para siempre conmigo? La vecina no hace shh, shh, con bronca. Estoy acá, Beru, ¿me ves? Estoy acá, dale, patea. Y Vera se ríe de nuevo, está corriendo, a punto de hacerme un gol. Gracias por la lectura, que De nada. siempre escucharlo es otra cosa. No sé ¿Cómo? si escucharlo es distinto a leerlo. A mí me gusta mucho escuchar Ah, los textos. sí, No- sí, es como, leer en voz alta es raro también, es como, cuando lo escribís es como alejarte del texto y está bueno, también un buen ejercicio para escribir, leer en voz alta. En general, a mí me pasa particularmente cuando leo en voz alta mis textos, es como parte del proceso de escritura, porque de esa lectura van surgiendo correcciones, te vas dando cuenta de otras cosas que por más de que lo leas una y otra vez, la oralidad
es distinta. No sé Sí, si- pasa, a mí me pasa también a veces pasa con las pinturas que uno está muy encima y te pensás que estás haciendo algo y cuando tomás distancia, la obra cambia, digamos, y bueno, es una distancia necesaria que uno tiene que tener para alejarse del texto, de lo que está generando, para tener una visión un poco más limpia, más fresca. Así que la lectura en voz alta yo la veo un poco así. Claro. No sé si alguna de las chicas, o todas, quieren comentar algo del cuento. Sea. Más que comentar, quiere decir que me logré trasladar al patio de esa casa desde las plantas, la queja de Julia por las hojas rotas, la nena, la relación que hace con el perro, nada, es muy bueno, la verdad, me gustó un montón. Gracias, Florencia. Sí, fue, digamos que me salió al toque el texto porque era como una pulsión que tenía ahí de la cuarentena y me vino ahí la excusa bárbara. Y a mí me sirve un poco para eso, ¿no? Como para cuando estoy quemada la cabeza, está atolondrada, escribir a mí me limpia, por así decirlo, ¿no? Entonces me vino ahí como muy necesario en un momento donde había perdido un poco la noción del tiempo. Creo que al principio de la cuarentena, por lo menos en mi caso, me pasó un poco eso, ¿no? Como que se cayeron todas las cortinas de la ficción y estabas de cara como con lo real y bueno, nada, la vecina lava el patio 70 veces, el de atrás le grita a la madre, yo hago otras cosas, juego a la pelota a las 2 de la mañana con mi hija, y bueno, y así, digamos. Entonces fue algo ahí que lo tenía en mi universo. A mí me pareció hermoso, me emocionó un montón. Yo tengo dos nenes y casi de la edad de Vera y pasan cosas parecidas, pasan cosas parecidas en la cuarentena y la verdad que cuando te preguntas si te vas a quedar a vivir conmigo, como que, claro, ahí te caes en la cuenta de decir, ¿cómo que dure para siempre? La nena dice que la cuarentena dure para siempre. Estamos todos odiando la cuarentena, menos Vera. Sí, a mí me pasa un poco eso, yo tengo como un conflicto ahí con estar en Buenos Aires que me pesa mucho, ¿viste? Perder la experiencia de ella creciendo, es como un flash, ¿viste? Una enseñanza, el punto de vista fresco de los chicos que te rebaten todo, ¿no? Como vos decís, Alan, ahí que, no sé, está latente muy, primero lo lúdico y después lo genuino, ¿no? Como compartir ahí los sentimientos, no tienen filtro careta los chicos, y entonces como que eso está buenísimo, digamos. A mí me hace como bajar 3 cambios cada vez que charlo con ella, digamos, como re loco. Es mucho más interesante charlar con ella no sé, que con un dirigente. Sí, sí. A mí me pasó que cuando, Nacho, te sumaste, vi y dije, uy, este estuvo en el video de Martina Raspo, que lo editamos con una compañera, tipo, nos quemó la cabeza esa movida, así que todo el relato me lo imaginé con Martina, o sea, fue como un cruce. Sí. Nada, me emocionó también mucho. Sí, es re loco, digamos. A mí me pasa que cuando voy a ver, ahora bueno, Vera va a fútbol, digamos, ahora no, pero había empezado. Pero me pasaba que cuando iba a ver a mis sobrinitos, hacer lo mismo que hacía yo, que iban toda la familia ahí. Acá en Rosario se dice Babi Fútbol a la cancha de 7. Creo que en Buenos Aires es de baldosa, ¿no? Como el Babi. Pero bueno, se va como toda la familia ahí. Y a mí me tocaba ir cuando Vera era chiquita y decía, todo este movimiento está, digamos, hecho para los varones y nada, es como re injusto que no se pueda acceder a eso, digamos, como que no,
no se le pueda brindar esa posibilidad a una niña, digamos. Me parecía así como muy, muy, muy cruel, digamos. Son como estructuras que uno antes no las tenía en cuenta, y ahora con todo lo que está sucediendo, todo el movimiento feminista, uno entiende esos privilegios que teníamos nosotros antes de disfrutar esas tardes, y me parece, te lo digo por lo de Rafa, como me decías ahí, Victoria, como re injusto, digamos, que no. Yo creo directamente que el fútbol cuando son chicos tendría que ser mixto, digamos. Me parece como que hasta medio estúpido separar. Después, bueno, no sé si cuando uno es grande se tendría que tener en cuenta otras cosas, pero cuando principalmente prevalece lo lúdico, me parece como separar por sexo es una idiotez. Sí, nos pasaba con Nico cuando hablábamos antes de preparar toda la charla, que fuimos leyendo un poco de tus textos y varias entrevistas, y recién cuando al principio hablabas, qué loco que para vos empezar a escribir fue romper con un montón de lugares comunes del mundo del fútbol, y poder salirte de eso y poder afirmarte en otro mundo. Y en este espacio fue surgiendo de varias y de muchas de nosotras, como para nosotras el fútbol es eso, porque, bueno, no todas escribimos, pero sí leer nos sentamos a leer y a escribir, la que sea que escribe, y no tenemos que romper con nada, es como el lugar fácil, nuestro lugar de confort. En cambio, sí, empezar a patear una pelota fue el momento para nosotras de decir, bueno, basta, rompo con todo eso y voy a jugar al fútbol, y tomamos las canchas. Entonces, qué loco que para nosotras el fútbol representa todo lo que para vos tal vez representó la escritura, por lo que venís contando. Y en eso, en este cuento, me encantó todas las imágenes jugando con tu hija. Digo, qué bueno que se pueda dar todo eso. No sé, me quedó la pregunta en la cabeza de qué experiencia viste en los clubes que jugaste, tal vez con el fútbol femenino. No sé si viste un cambio desde que empezaste a jugar ahora. Sí, lo que decías primero, digamos, es consecuencia de esa sensación de colocar en los lugares fuertes a los hombres y en los lugares sensibles a las mujeres. Y sí, digamos, para mí dibujar, escribir, era mostrarme vulnerable y débil en un lugar súper macho, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser a la inversa también, plantearse jugar al fútbol una mujer, y todo lo que puede llevar que digan en sus propias familias, o hasta que eso se naturalice y se rompa, ¿no? Entonces, yo siempre entendí, una vez que lo pude hacer, como que ese era mi lucha, mi lugar político dentro del fútbol. Era, bueno, mostrar solamente haciendo que había otras maneras posibles, o que puede haber otra manera posible de construir jugadores de fútbol, digamos, o de convivir con el fútbol, o de crear, no sé, ambiente mucho más cariñoso dentro del vestuario, menos repelentes, digamos. Y con lo otro que vos me decías es, mirá, el fútbol femenino, el movimiento feminista fue lo que cambió un poco el movimiento en el vestuario, porque ya se tiene más cuidado con lo que se habla, que antes nos pasaba. Ya se hacen nos hacemos otras preguntas, y bueno, por consecuencia aparece el fútbol femenino, ¿no? Pero me parece que como el movimiento más importante fue ese, ¿no? Que se introduzca la pregunta y que nos cuestionemos nuestra posición, digamos, o lo que se decía que era normal, no era nada natural, sino una construcción que se puede modificar, y donde
puede incluir a todos y de una manera mucho más amable, qué sé yo. Me parece que eso sí, aunque yo siento que el fútbol masculino va a ser el último, digamos, cuando el fútbol masculino esté abierto es porque ya se abrió toda la sociedad. Es como es el núcleo más duro que yo conozco, digamos. Debe haber otros, no sé, capaz que el del automovilismo, no sé, no lo conozco. Pero me imagino que cuando los resultados estén en el fútbol es porque ya la sociedad mostró así como una gran variante y venció, por así decirlo. Te piso un cachito, Manu. También, Nacho, cuando te convocamos, lo que a mí me despertó a razón de las entrevistas que me trajo Manu, es que con los textos que traen las pibas, que yo estuve a punto de pasarte hoy, pero ya te había mandado 50 mensajes y dije, pobre, lo voy a volver loco. Con los textos que escriben las pibas, yo descubrí que ellas tenían una negación sobre poder jugar y tenían una negación sobre un montón de cosas, ponerle de que van a jugar fútbol mixto y no le pasan la pelota, que para mí fue como, no, me están mintiendo. Entonces, ¿Qué cosa? No te escuché. Perdón, de que van a jugar fútbol mixto y no les pasan la pelota. Ah. Y para mí era imposible desde mi No. óptica. Es muy posible. Yo te digo que cuando se juntan a jugar mis sobrinitos, a Vera no le pasan la pelota y a Emilia, que es la hija de mi hermana, tampoco. Y se enojan y viene Vera y me dice que no quiere una familia machista porque ya la tienen codificado, digamos. No, nosotros no lo creemos que sí, pero pasa porque son por la condición física, no es porque lo hagan por egoísmo quizás o por una cuestión qué sé yo, de tanta bajada de línea, aunque ya la tienen, por más que no quieren, ya la tenemos incorporada cuando nuestros padres nos muestran el fútbol, digamos, no hace falta que nos digan nada, es para nosotros, no es para la mujer. Entonces eso está yo creo que está, digamos, y ese miedo, a mí me lo hacen ver mi sobrinita y mi hija me lo hace ver cuando se junta con los primos que están en un lugar amable, imagínate con varones desconocidos. Yo creo que eso está, digamos, como las entiendo, por así decirlo. Perdón que te interrumpa. No, yo no, cuando me lo contaron, inclusive, no tengo que discutir, pero le decía, ay, chicas, se van a jugar al fútbol mixto con amigos suyos, no puede ser que sean tan boludos de no pasársela. Y me decía, no, te estás equivocando vos, lo cual, a mí en este sentido, este espacio me hizo ver cosas que quizá, si no me las hubiesen contado ellas a través de un texto, no lo podría haber evidenciado. Y cuando vos contabas las cosas que sí tenías posibilitadas por ser futbolista, es decir, las que te permitían, nombrabas un montón, ¿no? Entre ellas el acceso a las mujeres, lo cual me pareció tremendo. Cuando lo leí, además con esa expresión, acceso a mujeres, que tiene parte del rol futbolista, que comparto, me pareció extraordinario llamarte para ver ese contraste en lo que vos podías o te permitía tu rol y lo que las pibas no pueden y lo que sí les permite su rol. Bueno, digamos que no creo que haya sido muy extraño lo que dije, digamos. Me parece que dentro de lo que significa ser jugador profesional de fútbol en la Argentina, en primera división, está atado a un montón de cosas que se entiende que es dinero, mujeres, por lo menos es lo que yo percibía, ¿no? Que es lo que te muestra también la televisión, digamos, te están mostrando que las mujeres más lindas salen con los jugadores de fútbol. Entonces, digamos, cuando vos sos chico decís, bueno, si juego a la pelota voy a tener acceso no solo a tener dinero, que es lo que quiere toda la sociedad, por lo menos lo que me están mostrando en mi casa, que hay que tener, que para ser feliz es importante el dinero, sino también que decanta en un montón de otras cosas. Y entre ellas eran el acceso a las mujeres, digamos. El acceso en ese sentido, porque ya no es una posición
yo siento que cuando ya es un lugar de poder, digamos, ser jugador de fútbol ante una mujer, digamos. Por lo menos era con lo que me crié yo. Y era también lo que yo buscaba. O sea, en algún punto yo entendía que era una parte de eso, digamos, de ser jugador de fútbol. Lo único que dije fue como comentar lo que yo sentí que se alcanzaba cuando uno juega de manera profesional y tiene un lugar de poder. Después están, nada, cada uno como va viendo las cosas y cómo se van generando las relaciones. Digamos, nunca lo sentí real, pero sí entendía que funcionaba un poco así y que me funcionó también en una época, digamos, no salgo de eso, como también tuve que salir de un montón de esa construcción que estaba normalizada y que seguramente, no sé, a lo mejor estoy hablando mal, pero la mayoría de los varones quisieran acceder a ese lugar, digamos, o por lo menos eso significa ser jugador de fútbol, en lo que entiendo yo, porque la profesión antes de hacerla no la conoce nadie, conocen los privilegios que puede llegar a tener, por eso uno elige. Como te dicen que tenés que estudiar en tu casa medicina o abogacía y en la escuela no te dan arte y te dan matemática, digamos. Son como cosas que están ahí y que te van encaminando. Pero bueno, qué sé yo, uno después también elige hacerse el boludo o no. Sí, igual que se entienda que no era desde el lado de juzgar, sino que me sorprendió. No, es que yo digamos, me parece que yo tuve que entiendo que soy parte de eso, digamos, y que al poder decirlo lo puedo combatir de alguna manera o me lo puedo preguntar. No tengo ningún conflicto porque también es una herencia, ni siquiera lo elegí yo en algún punto. Digamos, la manera de ser varón no es tan fácil de elegirla como también esa posición de la mujer también, digamos, son como, bueno, tenemos más privilegio nosotros, pero también hay que aguantar un montón de cosas que hay que sostener, la hombría y la machez y todo eso, y también eso es un costo, digamos. Por eso, como que el movimiento puede al incluirnos, nos libera de un montón de ese tipo de peso. Yo no tengo vergüenza en decir que perseguí eso, digamos, porque era parte de mi herencia. Última pregunta, Manu, no te piso más. ¿Qué eran las cosas que no podías hacer? Así como nos decías que tenías acceso a esta, ¿cuáles eran las que veías negadas? Bueno, todas estas que tienen que ver con la sensibilidad las veía afuera, digamos, que es un poco lo que yo siento como más natural en mí, digamos, todo eso yo me lo tuve que desplazar y tuve que hacer el papel de jugador de fútbol 100%. Eso a grandes rasgos. Después, lo que te deja fuera, nada, digamos, la carrera no se disfruta casi nunca, es una carrera bastante compleja porque uno tiene muchas responsabilidades, estás muy expuesto. Te da muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades que son estúpidas, pero vos tenés que jugar un partido que después lo analiza gente, que te ven 20.000 personas, que en la semana te ponen puntaje en el diario, y a todo eso tenés que responder todo el tiempo a eso. Y es todos los meses, todos los partidos, y después todos los años, renovar el contrato. Eso, digamos, en sostener la carrera es como muy pesada, no se disfruta mucho porque, nada, si perdés, el equipo se va al descenso y están todos los dirigentes y los hinchas se mueren todos porque si pierde su equipo es la peor, tremendo, viste, qué sé yo, no sé, está todo eso ahí. Eso es como que es difícil de sostener y darte cuenta que es una mentira, digamos. Yo también me la creí a esa. Y creía que perder era lo peor del mundo y estaba 3-4 días mal. Y lo otro es, bueno, perder, cosas de la familia, de la adolescencia, salidas, poder no sé, disfrutar de quedarte un rato más tarde con tus amigos, no, irte a tu casa porque tenía que jugar el otro día.
y así, como que te haces grande de chico. Empezás a cobrar guita de chico, cobrar más guita que tu viejo, y qué carajo haces, y viste, la guita, no sé, también te la pinta como una solución, pero puede ser un gran problema. Entonces, manejar plata de chico también es un tema. Bueno, parece una boludez lo que estoy diciendo, ¿no? Porque justamente, pero quiero decir, son todas cosas que en la carrera para mí fueron dificultosas y que me costaron. Nico, ¿querías algo más? Yo me quedé pensando porque yo te conocí cuando me recomendaron tu libro, el que acaba de salir, Jugador de Fútbol, y después cuando empecé a meterme un poco más, leí que un montón de veces decís que no te gusta definirte como jugador de fútbol, entonces me quedé pensando, bueno, el primer libro creo que es el primero publicado, Jugador de Fútbol, pero no te definís como tal. Y te quería preguntar cómo se va metiendo el fútbol en tu escritura. Primero porque hace un rato dijiste que, bueno, que escribís como jugás y jugás como escribís, y Sí. ya me encantó, y quería indagar un poco en eso. Y también porque nos pasó que leyendo muchos textos de fútbol escritos por mujeres aparecía muchas veces el fútbol, pero desde el lugar de la frustración de no poder jugar. Claro. Bueno, quería saber en vos cómo va apareciendo en la escritura el fútbol. Y a mí me pasó que nunca me gustó mucho la literatura ligada al fútbol. Sí, digamos, Fontana Rosa para mí fue así como algo, era de mi ciudad y siempre lo tuve cerca, a mí me gustaba dibujar y era el central y me encanta, digamos, no sé, me gusta sus cuentos, su humor. Pero después de eso nada me llamó tanto la atención cuando empecé a amar esto de los libros y como que de alguna manera estaba enojado con el fútbol y no quería escribir sobre fútbol, quería ser escritor, o sea, quería ser escritor posta. O sea, yo, aunque es también una estupidez eso, pero quería tener un valor propio y no por jugar al fútbol, porque muchas veces por jugar se te facilitan algunas cosas, y yo veía que mucho de lo que estaba editado era por eso, digamos, ¿no? Pero no tenía un valor literario. Entonces a mí lo que más me importaba era escribir y que tenga un valor. Entonces, para mí, me tenía que separar del fútbol. Entonces empecé a escribir cuentos y empecé a escribir cuentos siempre alejados del fútbol, y cada vez que me cruzaba con algún escritor y le contaba y hablábamos, me decía, pero ¿por qué no escribís, digamos, el fútbol? Y yo, no quiero escribir, no. Y en este cuento Jugador de Fútbol, que no fue un título que lo busqué ni nada, pero fue la primera vez que escribí de mí y lo puse al fútbol ahí un poco, aunque funciona no de una manera de juego, sino más con mi relación y con lo que me había pasado en ese momento. Y me di cuenta que estaba hecho de eso también, ¿no? O sea, que mi punto de vista sea de me para en cualquier lado, iba a estar atravesado por el fútbol, porque es parte de mi experiencia y no me puedo separar de eso. Entonces, amigarme fue como, bueno, y justamente se dio la casualidad, como decís, que de los cuentos que le mandé a Federico Falco, que es un escritor que es el dueño de la editorial y el que me quiso editar el cuentito este, le gustó ese, digamos, ¿no? Entonces como que dije, nada, me amigué un poco, como que me había enojado con el fútbol y me quería separar. Y no, las cosas como funcionan en la misma órbita y ahora estoy escribiendo una novela y está el fútbol ahí y puede o no hablar de fútbol, pero mi experiencia en la profesión está en la escritura, como te dije anteriormente, entonces mejor amigarse y no renegar. Bueno, cierro con algo para también dejar espacio para las preguntas que puedan surgir, pero hablando de este libro, que no sé si alguna más pudo leerlo porque lo compartimos, pero lo que me llama la atención es que se llama Jugador del Fútbol y vos decís que
que fue de los primeros que escribiste autobiográfico y que tuvo que ver con eso, y yo lo leí todo el tiempo, lo leí como un libro que habla sobre la escritura y cómo se llega a la escritura, y eso me encantó, y quería compartirles una frase del final que me parece que es sobre la escritura, yo lo leí como sobre la escritura y que me pareció genial, que dice: ya estaba en mi cuerpo como una necesidad, iba a hacer algo con eso, estaba seguro, algo que valiera la pena. Nada, esa frase me encantó. De hecho, Sí, si te llegó mi libro subrayado, la van a ver subrayada. no, a mí lo que me pasó que fue un poco eso el cuento, como, nada, terminé hablando de mi experiencia y de lo que iba a empezar a hacer a partir de ahí, ¿no? Como que mezclé un poco lo que me llevó a escribir, que fue mi experiencia de vida, digamos, lo que me había pasado y me había detenido, lo que me llevó a escribir era lo que me termina finalmente haciendo escribir el cuento, ¿no? Digamos, eso es como la vuelta que tiene el cuento, por así decirlo, ¿no? Ya no puedo escapar de eso, digamos, ya está en mi cuerpo, ya está, me tengo que hacer cargo y seguir la ruta. Entonces, bueno, es un poco eso, sí, lo que vos decís, sí. Tiene que ver con la relación con la literatura y con empezar a alargar lo que tenía en el papel. Me encantó. No sé si alguien quiere preguntar, comentar. Manu, ahí, mi tocaya. Sí. Me encantó el texto que compartieron, gracias. Bueno, empiezo con algo autobiográfico porque medio que me encanta que este encuentro suceda hoy porque, no sé, por variables de mi vida decidí volver a vincularme con la escritura, que es algo que hice de chica, y bueno, es ahí como algo que me genera algo muy parecido a jugar al fútbol, porque además no soy medio una persona que conozca como grises, soy como bastante fanática de las cosas que me gustan. Y me anoté en un mundial de escritura, una cosa que surgió en las redes, que no sé, que está sucediendo ahora, en el cual hay que escribir textos todos los días, durante 14 días, y empezó ayer. Y hoy le comparto el texto que escribió una amiga, y ella me dice algo de ese texto, y me dice algo así como, me dice algo así como, qué carga dramática que tiene, no te veía escribiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo cual yo le respondo, bueno, el mundo de la escritura me permite a mí tener un mundo interior que en algún punto como compensa mi forma de ser, que es como re equilibrada y conciliadora y tranquila. Entonces te quería preguntar, Ignacio, ¿cómo es tu mundo interior? Perdón, es que estoy con esto. No, y aparte porque también lo pienso en relación al fútbol, y el fútbol en general es todo para afuera. Y la escritura lo que permite en algún punto es como transmitir algo que es muy propio, digo, uno puede habitar mundos y escribir sobre mundos. Por eso también un poco en relación a escribir sobre fútbol o escribir de fútbol, a mí es algo que no me sale y no me interesa particularmente por mi propia búsqueda, si se quiere, si lo puedo decir así, pero me interesa eso, como saber cómo es ese mundo interior que probablemente, digo, si bien por lo que vos contás hay una relación en el yo jugador, yo escritor, yo pintor, pero sí eso, ¿qué características tiene tu mundo interior? Y si por ahí son las mismas que tu ser jugador. Sí, que son Primero es complejo, eso está fuera del lenguaje, digamos. No, pero quiero decir, es como, sí, es la cuestión, creo que escribimos para entender el mundo interior, ¿no? Un poco, ¿no? Yo tengo como mucha intensidad en las noches, con los sueños. Me pasa que vos decías que el fútbol es para afuera, y es verdad que es para afuera. Pero uno llega a través de muchas cosas a soltar eso que sale, ¿no? Adentro de una cancha. Y para mí ir en micro a los partidos y las concentraciones, es como que, nada, ahí se empieza a mover algo que uno lo siente a penitas, con la música, con lo que va leyendo, y que te ponen un tono, y que después ese tono es el que sale en el partido, digamos, para jugar. Como que eso, sí, lo fui entendiendo con el tiempo, y ya hay algo que se va gestando,
para después largar en la cancha. Y yo creo que con la escritura y con todo lo que pasa, por lo menos en mi mundo, es un poco así. Hay algo ahí que no sé, pasa lo de la cuarentena y se empiezan como a armar cositas así en la cabeza y se empieza a gestar en el cuerpo y a mí me pasa que escribo a medida que leo y lo que leo me lleva a escribir y el cine me lleva a leer y bueno, es como un poco así. Y allá en Buenos Aires tenía también, acá porque estoy medio así en bolas, pero tenía armado todo como mi lugar para pintar, para escribir, para hacer todo, entonces era lo que me pedía el día, lo que me iba llevando, digamos, la vida, lo canalizaba por algún lado, digamos. Yo tengo como la necesidad, por lo menos la tenía siempre, y no hacerme cargo era como que me hacía una persona mucho más jodida, más enojada, ¿viste? Entonces ahora como que el poder fluir por ahí, me liberé de muchísimas cosas, de muchísimos mandatos que tenía y estoy todo el tiempo peleando con lo que me dicen que tiene que ser, pero estoy cada vez más en esa de que va la que siento adentro, ¿viste? Parece como bastante trillado, pero estoy ahí como en un viaje de descubrimiento, estoy probando cosas así espirituales y estoy ahí como abriéndome, siento como que voy entrando así, como voy abriendo, que tenía el cerebrito así, y ahora como que se está fundiendo con el cuerpo y se está entrando a la tierra, no sé cómo explicarte, digamos, metafóricamente, pero siento eso, como que tengo como que abrí como las capas de percepción, viste, hay algo ahí que fluye más, me sirvió mucho hacer terapia también, como que sí, de todo, digamos, experimentar con plantas, un montón de cosas que están totalmente fuera del fútbol y que a mí me potencian y veo cosas re copadas y voy por una búsqueda que a la vez es también como una condena, ¿no? También como un poco un castigo, porque es como, bueno, prende un rato la tele y olvídate y no puedo. No, y tengo que hacer algo y es como que estoy todo el tiempo ahí y eso a veces es bastante pesado, digamos. Pero bueno, es complejo el mundo interior. Capaz que ahí pude decir algo. Sí, bárbaro, gracias. Sí, hiper respondió la pregunta. Está bien. Yo antes de que te pregunte otra compañera, saco toda esta profundidad y digo 3 boludeces. La primera, si te querés abrir un vino, abrítelo tranquilo, Nacho, sentite libre de tomar Está tu bien, vinito. sí. Gracias. La segunda, que no comparto la afirmación de que uno juega como vive, y Manu te la bancó, porque Manu es una defensora aguerrida y dura, sin miedo a la voz. ¿Por qué estás hablando en tiempo pasado? ¿Cómo fue? Bueno, puede ser en un futuro una defensora aguerrida, y a mi juicio, si uno piensa en la escritura, la piensa como una cosa linda, armónica y bella, y yo la vinculo más con un enganche, con un delantero, lo cual me meto en un quilombo, pero lo doy. Entonces yo vincularía más con otros puestos a la escritura, que acá las dos Manus y vos como que tienen un complot. Y la otra cosa que me anoté es que en esto de que vos, Manu, antes decías, Manuca, que las pibas tienen la posibilidad de escribir como ya dada, yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque es esto de que vos expresabas la otra mano, que es como que de liberar el yo interior o lo propio de uno. Y también se juega un montón en uno liberar lo que expresa en su mayor profundidad. No creo que sea tan sencillo. Eran 3 comentarios al pasar. Sigo para que pregunte otra. No, igual no decía tanto escribir, pero sí tal vez más los libros, digamos. Ver una nena con un libro tal vez es una imagen más arquetípica que ver a un nene, digamos, yendo a lugares comunes, ¿no? Obviamente. Y yendo a esto de que, bueno, a las mujeres tal vez se le da lo que no es con fuerza, y lo que está vinculado a la fuerza se deja para los varones. No sé si alguien más. Yo quería preguntar habías mencionado que, bueno, a partir del movimiento feminista se empezaron a cambiar un poco también
adentro de los vestuarios, las conversaciones y demás, y si empezó a ser más incipiente por lo menos el planteo, o no planteo, o por ahí la conversación de la diversidad sexual, por ejemplo, que no sé, a mí me llamó mucho la atención el domingo, de hecho había un hilo en Twitter de todas las cuentas oficiales de clubes publicando por el Día de la Diversidad, y que fue re zarpado, que cuentas oficiales de clubes se posicionen con, porque no es la primera vuelta también, es como ya hubo una fecha este año y también se pronunciaron, y fue como, bueno, más allá del marketing político, algo ahí se está como moviendo un poquito, por lo menos. Y si eso entre jugadores, por lo menos está un poco más habilitado. No. Yo creo que está bueno lo que vos decís, lo de los clubes. Aunque es súper careta, es como la obligación de hacerlo, y está bueno también eso porque es una manera de habilitar o de empezar a abrirse, por así decirlo, por lo menos simbólicamente. Después en el vestuario no pasa porque, digamos, eh, porque a vos alguien te puede decir que algo está bien, no hay problema que vos lo seas, pero después todo funciona para que vos no lo seas. Digamos, es como cuando no sé, tu papá te reta y te caga a putear y te dice, no sea maleducado, y te está pegando y gritando y diciendo malas palabras, digamos. Es como un poco eso. Es como una manera de enseñar que no existe, o una manera de habilitar que no es real, porque tenés que escuchar las canciones de la cancha, digamos, cualquiera dice, sea el puto está como así muy acá, digamos. Entonces, el puto de mierda, qué sé yo. Entonces, es como que no te vas a aguantar que todo eso que vos escuchás todo el tiempo tenga tu nombre. Me explico un poco lo que quiero decir, por ahí a lo mejor es medio enredado lo que digo, pero lo que quiero decir, el fútbol el vestuario es un lugar opresor, digamos, por lo menos la sexualidad. Está todo el tiempo, su lenguaje castiga eso. Entonces, por más que después el club ponga la banderita, vos no vas a querer estar incómodo en un vestuario que dice lo contrario, digamos. Aunque bueno, cada vez, pero todavía está muy duro. Yo siento que por lo menos en el tema de sexualidad está durísimo, aunque después te pueden contar, está medio como camuflado también, ¿viste? Porque está todo eso lo de pasivo, activo, y capaz que ir a ver una travesti es súper de macho, ¿me explico? Entonces como que, bueno, está todo ahí, el juego. Pero la verdad que los clubes, los profes, los dirigentes, AFA, somos todos machirulos, digamos, entonces, por así decirlo. Entonces, nada, no creo que haya mucho espacio para que alguien diga, che, soy gay, así de simple. Y si lo hay, le va a costar porque después te tienen que bañar, nos bañamos todos juntos, y bueno, imagínate ahí, qué pasaría si hay alguien que se declara gay, ¿no? Como se sentiría, estaría recontra mí bueno que pase, porque a lo mejor también es una posibilidad para todos, pero bueno, lo veo medio complejo. No sé si te contesté, Victoria. Sí, sí, más que nada para ver, yo creo que también es hasta que alguien se atreva y se cargue todo en su espalda, como pasa un poco cuando explosiona algo y después irán saliendo cosas, pero entiendo que Hay que ser muy puede ser. valiente ahora, digamos. Hay que bancárselo un montón y aparte exponerse un montón. Sí. Y después otra cosa que me estaba acordando cuando hablaban de esto del consumo de mujeres, en cuanto a mujer objeto y demás, Sí. de chistes que o sea, ahora se me vino a la cabeza unos de, no sé, el Mundial, creo que fue en 2014, porque están como más a mano los jugadores, digamos, y me acuerdo de un meme de tipo, gracias al fútbol Di María no es virgen, o el Kun come gordas, esa cosa de cómo va a ser un jugador de fútbol y se va a comer una gorda, nada, que son cosas que poder nombrarlas hace que se vayan, por más que las sepamos, como que sepamos de qué se trata esta cosa, el consumo de mujeres, poder mencionarlas como te citaron,
lo que hace es eso, desnaturalizar de a poco, un poco, ponerle nombre a las cosas. Me acordé de esos ejemplos. Sí, pero bueno, vos fíjate en la tele que, por lo menos en mi crianza, estaba puesta la mujer como consumo, digamos, para vender un producto, o en Tinelli para tener más rating, y bueno, son todos, simbólicamente es la enseñanza de lo que tiene ese valor, ¿no? Por así decirlo. Sí, Siempre sigue digo, sucediendo igual lo de la mujer, o sigue sea, sucediendo, ahora estamos con el ojo más afilado, pero fíjate que pone el periodismo deportivo, no importa que sea un gordo con olor a culo el que hable de River, pero la mujer tiene que ser linda, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, es eso, todavía está costando y bueno, no sé cuánto va a costar. Flor, creo que te vi con ganas de decir algo. No, estaba pensando un poco esto de lo que veníamos charlando en nuestro proceso como mujeres en llegar al fútbol y después en cómo contarlo a través de la escritura y ida y vuelta y los roles que tenemos en la cuestión de esto, lo sensible y lo de fuerza que vos contabas tu experiencia. Y esto que en nuestra escritura, por lo menos por lo que venimos compartiendo en este espacio, aparece mucho esto que se nombraba del vínculo con la actividad que nos era negada, que ni siquiera, hasta ni se nos ponía como una opción. Entonces, esto, haber podido, no sé, yo tengo 28 años, haber podido a los 26, 25 empezar a jugar por primera vez, es un montón, y haberlo llevado después también a esto, a la escritura y a poder aportar desde la escritura y desde nuestros intercambios también, otra forma de pensar el fútbol. Se me venía la pregunta de, no sé, siempre que termina un partido y los jugadores varones hacen declaraciones, hay como un cassette, ¿no? Ahí de, bueno, no, el equipo estuvo consolidado, nos faltó esto, nos faltó otro. Vos, ahora con todo este proceso que haces desde la escritura, si tenés que dar una declaración, decís lo mismo, tenés ganas de decir otra cosa, como pensar eso como es ida y vuelta, a nosotras mujeres nos pasa en la cancha y la escritura, y le damos otra perspectiva al fútbol y a la escritura del fútbol. Si vos, además de llegar a la cancha con esto que decís que te lees un libro, te escuchás algo de música, si después se plasma, por ejemplo, ahí. Sí, para mí sí, digamos. A ver, el tema del cassette muchas veces es una manera de no entrar en conflicto, porque hay toda una maquinaria ahí que está esperando algo tienen que llenar una semana de programa, de hablar al mediodía, entonces como que, bueno, están esperando que un jugador diga algo, con la calentura del partido, que el micrófono después de los 90 minutos y no te cobran un penal, y cualquier cosa, que me parece como que hasta absurdo esa entrevista, ¿no? La de los vestuarios y todo eso, porque justamente es ahorrarte un conflicto. Y la posición que uno tiene cuando habla es la de correr el riesgo de perder, digamos, de perder alguno de esos privilegios que ganó. Y es difícil eso porque, bueno, te la tenés que jugar en algún punto, y decir lo que uno quiere decir es perder un montón de cosas, por lo menos lo que significa en el fútbol, que está todo ahí manejado y manoseado, y los periodistas son súper poderosos, y entonces, bueno, en todos lados son poderosos, pero bueno, en el fútbol en lo que toca pasa. A mí me pasó, digamos, en este cambio, en entender un poco las cosas, que la verdad que ahora me chupa un huevo todo, digamos, en el sentido, no tengo miedo a perder, porque si tengo en el fútbol, tengo un montón de otras cosas para hacer, y voy a jugar al fútbol como yo quiero, y voy a decir lo que yo quiera. El otro día me
un Instagram, un chico en TNT creo que es. Y cada vez que yo decía algo, él me preguntaba, che, ¿cómo fue la jugada en la cancha de Boca y tal? Y nada, digamos, me llevaba para los lados que quería él y que convenía ponerse el cassette porque la gente que consume fútbol tampoco quiere escuchar que el fútbol es una mentira. Digamos, que lo que están viendo en la tele lo están engañando, digamos. O sea, entonces es difícil también que te den la voz para eso. Entonces uno empieza a perder eso, empieza a perder algunos privilegios que tenía. Y capaz que es un equipo de primera y los dirigentes que ya te han hinchado las bolas, no te quieren más y le hablan mal a otro dirigente y capaz que vas a otro lugar más abajo y así, digamos. Pero a mí me súper liberó. Yo cuando la casé un poco, tampoco soy Superman, digamos, pero quiero decir, cuando lo entendí, no sé, chao, voy a jugar al Nacional B, voy a jugar al Nacional B, ¿qué me importa? Digamos, pero quiero escribir y pintar tranquilo y decir lo que se me canta a los huevos, total, a mí me importa jugar ahora. Ya lo otro era todo mentira, me di cuenta. Tuve que hacerme jugador, hacer todas las boludeces que hacen los jugadores de fútbol, que hacemos, y después romperme, digamos. Si no, no hay manera, si no solo te puedes romper. Eso es un poco así. Pero bueno, sí, ahora estoy hablando con ustedes acá y podría hablar, no sé, en Teis Sport y diría lo mismo, no me importa. Yo tengo otra pregunta. Como un poco siguiendo todas las respuestas y todas las preguntas que fueron surgiendo, como que pensaba en algo en relación a, no sé, desde la identidad de género, la práctica de la escritura o la práctica futbolística, digamos, no hegemónica, como hay algo como en estas tres cosas en común que es como para poder romper ciertos moldes o cierto mandato, cierta expectativa. Eso, hay como una cuestión de que hay movimientos, en este caso, por ejemplo, vos nombrabas el feminismo, digo, como un movimiento, como una causa, digamos, si se quiere, colectiva, que empezó a generar ciertos cambios. Y también me interesó mucho esto de pensar en la competitividad versus lo recreativo, o inclusive esto que acababas de decir, o que aparece en el cuento también, como, no sé, te quería preguntar si vos sentís o tenés alguna causa que sientas que es tu militancia, ¿se entiende? Como algo en lo que te interese atravesar todas tus prácticas, tu práctica deportiva, tu práctica artística. Si vos digas, no, a mí me interesa poder hacer este cambio o colaborar con este movimiento o esta lucha, digo, no sé, hay algo, ¿cuáles son tus valores? Digo, porque tenés un discurso de militancia, digo, te escucho y es como, no sé, de compromiso político me refiero, con causas que generen cambios en la sociedad, no sé. Sí, sí, eso a mí me interesa mucho. Yo me di cuenta con el correr de mi carrera que todo gesto que yo tenía, todo gesto que tiene el jugador de fútbol profesional, más los que están en niveles, digamos, yo soy un pichi, pero los que están en niveles que verdaderamente pueden modificar la subjetividad de los chicos, todo gesto que hacía, hasta en el auto que tenía, la manera que me dirigía en el vestuario, es un gesto político y que transforma lo que tenemos alrededor, en la casa, en el vestuario. Y a mí me interesó siempre, me interesó la política, y yo tengo algunos amigos militantes acá en Rosario, en un partido que se llama Ciudad Futura. Y una vez Maxi me dice, pero tu lugar ahora es ahí, ¿viste? Como que yo quería un poco meterme acá. Me dice, tu lugar es en el fútbol, como un lugar súper poderoso. Y me di cuenta que yo quería esa posición en el vestuario, la tuve siempre, siempre me gustó hablar con los grupos, ir a hablar con los dirigentes, de joven. Y sí, como que me interesa poder transformar, no sé si transformar porque sería como, ¿viste?, ponerse mucho uno, pero sino como que lo político en el vestuario y en el fútbol y en lo que me toca hablar, por la posición de privilegio que ocupo de ser jugador de fútbol,
es poder mostrar que se puede ser jugador de fútbol de muchas maneras. Y nada más, eso, digamos, como que no hay una sola manera de ser jugador de fútbol profesional, ni amateur, porque el amateur copia al profesional y los chicos copian, las chicas copian a Messi y a Cristiano Ronaldo, y nada, a mí me interesa como esa bandera en el vestuario, ¿viste? Que me costó también trabajarla, porque al principio me peleaba, era yo más dictador que cualquiera que pensaba, digamos, como que quería, es también como un arte, ¿no? Liderar, por así decir, un vestuario, y hablar, y entender, y alimentarse, y no quererse dueño, ni porque leía 2 libros más, que mi verdad o mi punto de vista tenía más valor que la del otro, porque yo creo que lo que más aprendí fueron de compañeros que no leyeron nunca, entonces era como medio estúpido pensar así. Pero bueno, eso también lo fui aprendiendo, pero digamos, lo que vos me dijiste, sí, para mí es importante lo político, y creo que me interesa eso, mostrar otra manera de ser jugador de fútbol. Gracias. De nada. La idea, muchachas, es que puedan preguntarle la que quiera, lo que quiera, antes de ir cerrando. Soy- ¿Cómo va? Bien, bien. Iba un poco mucho a lo que decía Manu, pero después, pensando un poco en el texto que leíste, que yo lamentablemente lo arranqué medio empezado, el cual me encantó, también me había gustado mucho el que mandaron los chicos para leer para hoy, que compartieron. Y pensaba en esto de la incomodidad que expresa Vera en un momento, de bueno, no me pasan la pelota, y pensaba en la incomodidad que también leí por ahí, por alguna de las entrevistas que diste, de lo que es el feminismo entrando en las canchas y entrando también en los vestuarios, y pensaba un poco cómo ahora la incomodidad también se está corriendo, como antes estábamos nosotras tan incómodas, y ahora por ahí estamos entrando un poco. Y pensaba en esto de las denuncias, por ejemplo, que salieron tan como el boom por ahí de las denuncias de género, que afectó tanto también al espacio del fútbol, y cómo lo ves, cómo crees que si realmente está habiendo un cambio, si están como muy afianzados a que no entre el movimiento feminista, o que bueno, se está intentando cambiar, además también pensando en que nada, los chicos que entran a jugar hoy, no sé, tienen 16 años, y que también ya vienen de un movimiento que hace, no 16 años, pero que ya hace unos cuantos años que está en auge, y que más allá de que las realidades sean distintas, socialmente está interviniendo esto. Entonces, ¿cómo vienen también preparada esta nueva generación, o cómo crees vos que están ingresando esta nueva generación al fútbol? Y yo creo que, digamos, la incomodidad por ahí de estas preguntas que nos arrimaron tan gentilmente a los varones, pueden tener 2 tipos de contestaciones, digamos. Uno puede escuchar y decir, sí, la verdad que no hacerse el boludo, y entender que uno es parte, y ver qué se puede hacer para moverse, nada más. Tampoco uno puede hacer mucho, digamos, para modificar ese entorno. Y después puede estar la reacción ante eso, que es, digamos, reaccionar con la fuerza, con todo esto que tienen los movimientos, que son, vos me haces algo ahora y cuando pueda te la mando a guardar. Y lo que a mí me pasó con respecto a lo que vos contás en el fútbol, por ahí a lo mejor con un ejemplo te lo puedo plasmar mejor. Nosotros tuvimos un compañero que fue Alexis Zárate, no sé si lo conocen, que era jugador de Independiente,
y jugó en Temperley conmigo. Y durante todo digamos, el proceso del juicio, él estaba en el plantel. Ignacio, Y- perdón, ponés en contexto porque no creo que sepan la mayoría. ¿Lo contextualizás un poco? ¿Puede ser? Vale, bueno, Alexis Zárate es un jugador de fútbol, salió de la inferior de Independiente, que está condenado a 4 años por abuso sexual. Digamos, tiene una sentencia, ahora apeló, falta la última, digamos, instancia, pero bueno, tiene una sentencia firme. Y durante ese proceso de la denuncia y donde se fue llevado a cabo el juicio, ese proceso estuvo compartiendo vestuario conmigo en Temperley, digamos, fuimos compañeros. Y los dirigentes, verdaderamente, la mayoría, o sea, el pobre era él, digamos, como el que, qué cagada, se puede cagar la vida, digamos. Esa mirada era como bastante natural. Pero más allá de eso, que puede ser un punto de vista, no se entendía nunca la gravedad de lo que pasaba, digamos, de lo que pasaba si a él lo declaraban culpable. Y el técnico de nosotros lo citó. Nosotros jugamos un lunes a la noche contra Rosario Central, y él, como venía jugando, el técnico, él había estado toda la semana yendo al juicio, que era al mediodía, y el técnico lo citó para el partido, y a las 10 de la mañana le decían si era culpable o inocente, digamos. No entendían ni siquiera el contexto y qué pasó. Fue culpable y estaban todas las cámaras del club y todos los dirigentes no entendían un carajo porque no entendían la gravedad, digamos, nunca la entendieron, nunca la entendieron. Porque le creían a él, digamos, ¿no? Porque todo de esa construcción que ya sabemos, estaba puesta ahí. En esa época, con Leo y Lorenzo, nosotros teníamos un programa de radio, que ya lo habíamos hecho un año antes, y que a nosotros nos sirvió y lo hicimos para hablar así, digamos, para tener nuestro punto de vista, no sé, nos parecía como un lugar poderoso y que nos súper transformó tener un programa de radio. Pero a la vez teníamos muchas de estas devoluciones de sostener ese lugar, donde lo más importante era jugar al fútbol, y si no ganábamos el fin de semana, nos bardeaban. Y más allá de eso, los dirigentes. Y nosotros decidimos hablar en ese programa de radio y decir lo que nos parecía. Y ahí se nos vino el club en contra. Entonces, Ángela Lerena tuiteó algo del programa de nosotros y hablaron algunos medios y fue como, nada, no sé, fue todo ese núcleo duro que no entendía, se nos vino en contra, y a la vez después tuvieron que aflojar eso porque no lo pudieron sostener. O sea que tuvimos que partir de esa experiencia para que darnos cuenta, digamos, en el club, lo que estaba significando hablar de ese tipo de cosas y de lo que era, más allá de lo judicial, lo que para nosotros era, como jugador de fútbol, esto del acceso a la mujer y de tranquilamente llevarte 2 pibas al departamento, y si te querés acostar al lado de la piba y tocarla, estás en tu derecho, digamos, y eso es natural, digamos. Y ahí es donde se tiene que mover la tuerca. Entonces, bueno, nada, que te quise decir esto con el ejemplo, es que hay una parte muy dura todavía que no está abierto a eso, a decir, che, bueno, sí, estamos todos en esta y vamos a ver cómo hacemos. Preferible no hacerse cargo y atacar, por lo menos es lo que siento yo en algunas posiciones, pero bueno, también es cuestión de ir aprendiendo por el camino. Me permito sumar algo en relación a lo que decía Ignacio recién. El caso de Zárate, además, particularmente también tenía como cómplice a Martín Benítez, que es jugador de Independiente. Yo soy hincha de Independiente, entonces también por eso la historia como la tuve medio de cerca, o la escuché, o la seguí.
Y también pensaba en esto, ¿no? Como cuando el hecho pasó, digamos, la violación, el encubrimiento, etcétera, digamos, y cosas en las que la justicia después tiene algo para decir, estos pibes eran pibes. Entonces también me parece que hay algo ahí, como vos, Ignacio, recién lo decías más en relación al dinero y a lo que es un niño o un joven en una situación de adulto, pero como también hay algo ahí que me parece que hay un poder transformador en relación a lo que decía Ro, de cómo es importante también que en la juventud empiecen a aparecer estos cuestionamientos, digamos, como que el verdadero cambio es ahí, como que el motor donde estas cosas pueden modificarse o puede haber comportamientos distintos, es también como ahí en los pibes, digamos, no sé, yo también veo que la esperanza en que las cosas puedan ser distintas es en los pibes jóvenes, que son los que hoy por hoy se están cuestionando más cosas, nacen inscriptos por ahí en un modelo que no es el mismo con el que crecimos los que tenemos casi 30 o tenemos más de 30. Entonces, y eso, y también cuál es la posición de esto, los periodistas hegemónicos, los clubes, en relación a este tipo de cosas. Y me parece que también por eso un poco tu visión tan pesimista de que tipo, bueno, si el mundo en algún momento cambia, probablemente el fútbol sea el último lugar donde esto cambie. Que ojalá que no sea así, pero sí, para mí también hay algo de eso, ¿no? Como estructuras que donde están muy arraigadas, donde el lugar de la mujer sea la dirigencia en el mundo profesional, deportivo, como todavía hay una deuda enorme ahí. No solo con la mujer, digo, como con otro tipo de discusiones también, qué tipo de masculinidades se producen en esos espacios, qué tipo de postura toman las instituciones en relación a este tipo de cosas, sea una denuncia, sea una violación, sea abuso, no sé. Sí, con respecto a esa experiencia había como dos cosas en juego. Una fundamental es eso bueno, el que conoce el caso, de ahora en más, o le llega la información, no va a naturalizar tanto eso de que una piba porque anduvo con 10 jugadores de fútbol puede andar con 11 sin que ella quiera, ¿no? ¿Viste? Eso es como lo importante. Y lo otro, el técnico ni siquiera le importaba a él, o sea, porque el pibe estaba pasando por un juicio. Por más que haya sido inocente, lo había citado para jugar a las 8 de la noche, digamos. No pueden entender que una persona es un sujeto más allá de jugar a la pelota o no, y que eso es lo que yo veo muy débil, como la productividad y como no es jugador de fútbol, bueno, dentro de la cancha va a jugar el fútbol y ya está. Loco hace una semana está en un juicio, puede ir 4 años preso, y el técnico lo cita para jugar, digamos, lo está exponiendo, no lo está conteniendo. ¿Qué onda? Para ganar los 3 puntos, el tipo, esas son como cosas que ahí está también ganar, porque a lo que le importaba a los dirigentes, a ninguno le importaba el pibe, le importaba ganar ese fin de semana, no le importaba si era inocente o culpable, le chupaba un huevo, digamos, ahora el pibe vende yerba, o sea, nadie ni siquiera lo contuvo, porque también, como vos decías, es el resultado de un montón de enseñanza del pibe ese, digamos, es así, se tiene que hacer cargo, pero también él es una víctima, ¿no? No quiero distorsionar quién es la verdadera víctima, pero él también es una víctima. Entonces, el pibe ahora vende yerba esperando a ir preso, eso. Ni siquiera puede ser otra cosa, porque más que jugador de fútbol no le enseñaron a hacer. Y la falta de humanidad, viste, ahí en el sistema de fútbol es una mierda, digamos, es una mierda, no importa. Yo sé que el dirigente que está hablando ahora conmigo, el técnico, el profe, si yo le erro el fin de semana, me habla de otra manera, ¿viste? Y eso es una cagada, y eso está, pero tremendamente entretejido así en todo. Entonces, bueno, eso hace que la carrera sea sofocante, difícil y jodida para aguantar eso, ¿no? Porque uno se termina convenciendo de que vale si gana, ¿viste? Entonces, bueno, es como bastante, no sé, por ahí es medio negativo lo que digo yo, pero es un poco, me parece, cómo funciona. Para mí el sistema de fútbol es como una mierda, así, está deshumanizado, está como súper deshumanizado, el profesional. Yo ahí, Nico, sumo una cosita, o ya tenemos que terminar. Ah, bien. Sí, sí. No, que pensaba en relación a, perdón que no tengo la cámara, pero me funciona muy mal internet y se me traba
constantemente. No, que pensaba en lo que decías esto, Ignacio, de la deshumanización, que creo que está totalmente vinculado con una cosa que dijiste al principio, no sé si totalmente vinculado, pero yo lo vinculé, eh, con los estereotipos de género, y de que a las mujeres nos pasa en todos los trabajos, en cualquiera sea el ámbito, que constantemente la cuestión personal es lo que prima, como que todo el tiempo eso está en primer plano, a diferencia de lo que justamente relatabas de esta situación, en la cual hay algo de la masculinidad hegemónica, en la cual, y esto que vos referías, como de no podías trabajar ni tener una experiencia en nada de lo que fuera sensible, como no pintar, no escribir, eso está totalmente desvinculado, pero también eso repercute en las mujeres en que cuando hacemos esas cosas, cuando escribimos, como que la literatura de mujeres tiene que ser sensible, tiene que exacerbar toda esa cuestión, tiene que hablar de los hijos, de la madre, de como todas las cuestiones, o sea, los estereotipos se siguen reproduciendo en cada una de las esferas. Y por otro lado, esto, pensaba en cómo en realidad cuando casi apenas cuando pude empezar a escucharte, y te preguntaba Manu en esto del cuento de la identificación como jugador de fútbol, vos decías que querías escribir algo con valor, y que el valor era todo lo contrario de la experiencia. Y desde ese momento que lo escuché, que no puedo parar de pensar en eso, porque en un punto para nosotras, las mujeres, y pensándolo, pero recontra de largo aliento, o sea, me voy muy, muy atrás, durante mucho tiempo el único valor que tuvimos fue la experiencia, eh, porque no teníamos el acceso al conocimiento, porque no teníamos la posibilidad de entrar a los lugares donde circulaba el saber y demás, y lo mismo, algo parecido, contábamos de lo que nos pasó con las canchas en el fútbol, o sea, con jugarlo, y me parece que esa vuelta de tuerca que finalmente le terminaste dando a la experiencia es algo a destacar, y que me parece que el valor está en eso, como de que no está en la cuestión abstracta, sino en el poder hablar desde una experiencia que es exterioridad, porque es distinta, y es esto que creo que también planteaba Manu recién, y vos también diciendo, bueno, no hay una sola forma de ser jugador de fútbol, hay múltiples experiencias, y es eso lo que estás tratando de reponer. Y me parece que en las experiencias siempre el sujeto y las personas tienen un valor central, y que si no pensamos desde las experiencias y desde las prácticas, es muy difícil que podamos valorarnos como personas y cambiarlo. Y también en esto un poco lo que por ahí me queda pensando, y digo como que tratemos de salirnos de los esquemas jurídicos y legalistas de si somos víctimas, victimarios, como que usemos otros recursos para pensarnos y para nombrarnos, y que creo que tiene que ver con eso, con que son prácticas que están instaladas, que no nos definen en términos y no nos tienen que definir en términos de identidad, porque en lo particular esta persona atravesó un juicio y tiene una sentencia por una violación, pero eso no lo tiene que transformar en un violador para el todo, me parece. O sea, lo pienso así en el sentido de, bueno, que cumpla la condena esa, pero que eso no lo define en su vida de la misma forma que a las mujeres, haber sido violadas, y luchamos con esto, no las tienen que definir de que tenga una vida de mierda para toda su vida, ¿no? Como que salgámonos de las identidades estáticas. Y justo esto de cómo vos trajiste la de resituarte como jugador de fútbol me sirvió para pensarlo. Sí, bueno, dijiste un montón, no sé qué resolver con eso. Estoy como muy de acuerdo en todo lo que decís. Me parece, a mí, me parece que el movimiento feminista tiene verdaderamente peso transformador
justamente sale de ese lugar que tanto castiga, que es el lugar de... A ver, cuando a veces se personifica a un varón por tal hecho y se hostiga de tal manera, me parece como que es lo mismo que a veces estamos en contra de cuando alguien que sale a delinquir y no queremos que nada, o que tenga otra posibilidad y que las cárceles sean lugares transformadores y no que te lleven a la ruina. Me parece como que el movimiento en algún punto, para que sea diferente, tiene que justamente manejarse diferente a como venimos acostumbrados, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me pasó que cuando yo empecé a escribir, yo tenía muchos amigos escritores con el programa de radio, varones, ¿no? Y elegí de Gabriela, y no sé por qué lo elegí, pero yo con el tiempo me di cuenta, en el grupo eran todas mujeres, que ese lugar de contención en un grupo de varones con escritores no iba a pasar, porque entre nosotros nos mostramos la pija, funcionamos como de otra manera. Ese grupo feminista a mí me contuvo, ¿no? Me contuvo y me transformó. Entonces, por más que yo podía decir cualquier barbaridad o pensar diferente o tratar de entender cosas que no entendía, me parece que ahí está, ¿viste? Como esa contención, esa manera de dar lugar a que alguien salga de esa condena, me parece que está buena, es como el verdadero movimiento. Qué sé yo, es como un poco para reflexionar sobre ese tema y sobre la experiencia, porque sí, hay a veces que el error en el fútbol, a veces un error te puede marcar para toda la vida en un partido importante y bueno, no está bueno que suceda eso, ni tampoco por ligar una mala experiencia, quedarte en esa, que te estigmaticen también por eso, entonces como que empezar a sacar todos esos yuyos que molestan. Me fui por cualquier lado, ¿no? No, yo quería decir una cosita y darle la palabra a Vicky para cerrar, porque sé que quería decir algo y no la queríamos dejar afuera, pero ya nos estamos extendiendo y no te queremos robar más tiempo. Tal vez lo dijeron antes, pero para aclarar que cuando decís que fuiste Gabriela, es Gabriela Cabezón Cámara. Ah, sí, perdón. Que uno de los últimos libros que publicó es Las aventuras de la China Iron, que es el Martín Fierro, pero escrito desde el personaje de la China, y es espectacular, léanlo, para aclarar eso, quién era Gabriela, y es el taller al que menciona Ignacio. Y bueno, cerramos ahí con Vicky para poder ir a cenar. Bueno, qué responsabilidad cerrar primero. Segundo, ya de antemano me disculpo por la rosca política que voy a meter, porque vengo de rosca militante estos días muy intensa. De verdad pienso que el feminismo en los clubes ha crecido exponencialmente en el último año, pero zarpado, y que realmente estamos de a poco copando espacios, y que si queremos cambiar la realidad de nuestros clubes, que tan importantes son, hay que meterse, y hay que meterse, y hay que meterse. Por ejemplo, San Lorenzo Feminista no es institucional, se creó hace poco la subcomisión de género en San Lorenzo, y la preside Marcela Tinelli, pero bueno, nos acercamos con las pibas, que tenemos, de verdad, yo milito también en la Cordi de fútbol feminista, y hay un relevamiento de cargos directivos que hicimos, y da que hay un 6,3% de mujeres en cargos dirigenciales, o sea, 6% de mujeres en puestos de toma de decisión. Esto no implica que sean mujeres con perspectiva de géneros, o sea, tenemos que salir de esa cosa de poner mujeres en las listas, y hay que poner feministas en las listas. En San Lorenzo tenemos la suerte de que hay un par de pibas que están adentro y que son compañeras, no son solo mujeres, son compañeras. Entonces tenemos una potencialidad ahí zarpada, y el protocolo que salió en febrero dice la aplicación de la ley Micaela, entonces capacitación en un lapso de 18 meses, y están capacitando comisión directiva, a todos los profesores y profesoras de deportes federados. Empezaron con las peñas, que las peñas también, dinosaurios, un poroto.
Y si bien no somos orgánicas en el universo feminista, por eso seguimos exigiendo por el cupo femenino que no se cumplió, y seguimos, porque podemos, y las pibas que están adentro no, estamos empezando a articular, y tenemos una capacitación propia para nosotras, con un par de ajustes que pedimos, más específicos, y la tenemos en una semana. Entonces es como, esto es resultado de meterle y meterle y meterle. O sea, y yo militando en la Cordi, que tengo por ahí un panorama un poco más nacional, conozco solo 3 mujeres en Lanús, en San Lorenzo y en Instituto de Córdoba, que son feministas declaradas, posicionadas en comisiones directivas. Llegar a comisiones directivas es un montón, pero mientras tanto hay un montón de pasos para darle y hay que ocupar todos los espacios, porque si no seguimos dependiendo de varones que se siguen midiendo la pija entre ellos para que decidan sobre el futuro de nuestros clubes, y hay que topar todos los espacios, todo. Bueno, cerramos rapidito. Te queríamos pedir, Ignacio, si estás leyendo algo o tenés algo en mente para recomendarnos, porque nos gusta a nuestros invitados pedirles recomendaciones de lectura. Sí, estoy leyendo. Mira, estoy leyendo estos dos. Este es Feliberto Hernández y las cartas de Teo a Teo de Van Gogh. Y bueno, algunas cosas más. No sé si esto le puede llegar a interesar. Yo creo que las cartas de Van Gogh son así como... no sé, a mí me voló un poco la peluca Van Gogh. Que a ver, qué difícil recomendar, porque ¿tiene que ser ligado al fútbol o no? Lo que quieras, lo que te surja, digamos, para dejarnos. Mira, hay una... Estoy como medio así como leyendo muchos chilenos y chilenas, y hay una escritora que se llama Nona Fernández, que es como para mí es una capa total. Hay un libro que se llama Mapocho, que lo editó Eterna Cadencia, y que a mí me encantó, y me gusta todo lo que escribe ella. Es como muy poética, muy política, y está buenísimo. Así como que me gustó mucho. Después leí un libro que es de lo más feminista que hay dentro de la literatura, sacando, digamos, los ensayos, que se llama Vivian Gornick y se llama Apegos Feroces. Es una novela... ¿Cómo? Trabajo en la editorial que lo vende, así que... Bueno, no sé, me pareció así como Muy bueno, sí. un librazo, y que esa historia habla mucho de la construcción de las mujeres y de la relación madre. Sí, y aparte está escrita muy, muy bien. No me había pasado de leer un libro, una novela que sea tan, por lo menos que yo entiendo que tenga así tanta moraleja feminista por detrás. Así que de Viviana Gornick me parece que le va a gustar a todos, a Nico también. Coincido. Pero bueno, gracias Ignacio por tu tiempo, por todo este tiempo y por la charla que estuvo buenísima. Y bueno, cerramos invitando a todas a también escribir cómo empezaría su relato de cuarentena, así como nos compartió Ignacio cómo empezaba el suyo y cómo terminaba, cómo empezaría el de nosotras. La que quiera compartir su comienzo de cuarentena es bienvenido el jueves que viene. Nacho, Bueno, muchas gracias. Gracias. de nada, gracias a ustedes. Chau. Chau, chau. Besos a Muy todas, bueno, chicas. chao, suerte.